tres últimas resoluciones que han sacado este año vinculado a la tarea que tiene que hacer la Comisión Médica en relación. O sea, está la resolución 886 del 2017, que es el protocolo para de los estudios mínimos obligatorios para la valoración del daño corporal. La 889, que es el anexo 1 del protocolo, ahí se establece patología por patología cuáles son los estudios mínimos que debe realizarse al trabajador para el diagnóstico y para la evaluación de cada una de las patologías. Nosotros, digamos, había tres herramientas que todo el mundo utilizaba y de la cual, digamos, se tomaba y iba a la comisión médica o hacía la evaluación, que era el decreto 658 del listado de enfermedades profesionales, el 659, que era el del baremo, el laudo 405, que como dije en la primera clase de este año, estudiando y releyéndolo, se llama laudo 405 porque ni las RT ni ni la Unión Industrial Argentina quisieron firmar el acuerdo con el Ministerio de Trabajo. Estamos hablando del año 1996, modelo similar al actual, y en el momento que se crea todo el sistema, que era un manual, justamente un protocolo para cómo diagnosticar cada una de las patologías, y que era lo que había que pedir, tanto en los exámenes médicos de ingreso periódicos y demás, como para evaluar el daño. Y lo que era el procedimiento para las enfermedades no listadas, que era la resolución del año 2001. Teníamos esas herramientas, veníamos trabajando con eso, pero ahora surgen estas dos resoluciones del año 2017 y una sumamente curiosa, que el nombre lo dice todo, ¿no? La resolución 9 de este año, que es el procedimiento para el rechazo de enfermedades profesionales. ¿Se da cuenta? Procedimiento para el rechazo de enfermedades profesionales. O sea, no para cómo aceptar una enfermedad o cómo diagnosticar, sino hay un protocolo y un procedimiento, pero hay que estudiarlo, hay que aprenderlo. Yo les recomiendo, encontré este artículo de Eduardo L. Mesio, se llama La SRT y la ignorancia del derecho positivo y vigente en sus resoluciones, que analiza justamente estas dos resoluciones y cómo vio la ley. Paradójicamente y para satisfacción de todos nosotros, para mostrar que en todos los espacios las personas que tienen valores y los defienden, porque es un docente de la Universidad Católica de acá de la ciudad de Rosario. O sea que tiene doble mérito, porque en un espacio privado dice lo que piensa. Entonces, eso me da pie para plantearles algunas otras cuestiones que yo quería traer. Yo digo, o sea, ¿cuáles son los ámbitos donde nosotros, médicos, psicólogos, enfermeros, fonoaudiólogos, licenciados, técnicos, ingenieros en higiene y seguridad, trabajamos? Pero básicamente, yo digo, ¿cuáles son nuestros ámbitos posibles de trabajo y donde nos desempeñamos? O sea, trabajamos como médicos de una empresa, trabajamos en el ámbito del Estado, como médicos en las comisiones médicas, como Diana, por ejemplo, que trabaja como inspectora
del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, como hay otros colegas que trabajan en ese ámbito. Trabajamos mucho y trabajan muchos colegas en el ámbito de la aseguradora de riesgo de trabajo, otros trabajan en el ámbito de los sindicatos y otros trabajan en el ámbito de la justicia como peritos oficiales. Tenemos una tarea, los médicos del trabajo y los psicólogos más todavía, de poder ingresar al cuerpo, o sea, como peritos oficiales, los médicos del trabajo, los psicólogos laborales, porque solamente están habilitados por una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe los médicos legistas para actuar en ese ámbito y no los médicos del trabajo. O sea, en la justicia laboral todavía los médicos del trabajo no pueden ser convocados como perito oficial ni inscribirse en el listado. Esa es una tarea pendiente. Hace 2 años iniciamos las conversaciones con el Colegio de Magistrados de la provincia de Santa Fe, que nos pidieron que hagamos la petición. Vamos a volver a realizarla. Y muchos colegas trabajan en el ámbito privado de su consultorio, asociados o no con los abogados laboralistas, en la defensa de los trabajadores, en la defensa de la empresa. Para mí, en todos esos ámbitos, siempre hay un solo método en el cual nosotros tenemos que aplicar para poder explicar la causalidad. Y eso es comenzando por estudiar y describir el proceso de trabajo en el cual el trabajador que nos viene a la consulta está implicado. Es decir, cómo es el proceso de trabajo, en qué puesto trabaja, cuáles son las condiciones, a qué procesos deteriorantes, o sea, a qué riesgos, cargas, exigencias laborales está expuesto y a qué procesos saludables está expuesto. El segundo elemento es decir, cuáles son, es decir, qué hace en su vida fuera del trabajo. La tercera cuestión que me parece fundamental es la construcción de una minuciosa y detallada historia clínica completa que incluya la entrevista, la anamnesis, los antecedentes personales, familiares y un examen físico riguroso. El otro elemento fundamental es la cuestión de saber establecer los exámenes complementarios que vamos a pedir y tener presente 2 nociones que son fundamentales. Una, el tema de la salud o enfermedad como un proceso, que el accidente de trabajo o la enfermedad profesional son expresiones finales de algo que comienza mucho antes y que por lo tanto tienen manifestaciones tempranas de alteraciones a la salud, subclínicas y o marcadores biológicos, en el caso de la enfermedad orgánica, que anticipan lo que luego va a presentarse como un síndrome, como una constelación de síntomas y finalmente como una enfermedad constituida. Me parece que tener en cuenta esa cuestión es fundamental. Salud, enfermedad como un proceso. Manifestaciones tempranas. ¿Por qué? Porque nosotros en todos los ámbitos, lo primero es la prevención y la preservación de la salud, ya sea en el momento de que estamos estudiando para ver cómo se repara el daño, porque después
de la evaluación, la reparación y la asignación de un porcentaje de incapacidad, salvo en el caso de los muertos, la gente sigue viva y quiere hacer algo útil con su vida. Entonces es importante tener en cuenta esta cuestión. Tanto si trabajamos en una empresa como médico de la empresa, con más razón. Si uno quiere hacer prevención de que nadie tenga que llegar a hacer un reclamo a la RT, ni el empleador ni el trabajador, porque acá nosotros tenemos que avivar giles, yo lo digo así un poco groseramente, ¿eh? Y los giles de esta historia son los empresarios. Se lo dije al presidente de la Federación de Industria de la provincia de Santa Fe: si ustedes se aliaran con nosotros, con la academia, le estarían sacando un rédito a algo que pagan como un costo y por el cual no reciben absolutamente nada que le da la RT. Entonces, si ustedes laburaran con nosotros, se avivarían de todo lo que tiene que hacer. Y el médico de la RT y el médico laboralista, al detectar las manifestaciones tempranas, está anticipando no solo el daño, sino lo que después se va a expresar como un conflicto en la RT o en la comisión médica. Entonces, la evaluación del daño de la salud la hacemos todos los días en el consultorio de medicina, de psicología laboral, porque el trabajador se enfrenta a las condiciones laborales, a las cargas laborales, las puede reproducir o no el desgaste que le generan, y tiene un sufrimiento. Son las dos cosas: sufrimiento para los psicólogos, daño corporal, y para los médicos, los psicólogos, para los trabajadores de la salud, las dos cosas juntan, construyendo e interpretando ese fenómeno. El otro concepto que me parece fundamental a la hora de la evaluación del daño, a la hora de hacer un dictamen, es el concepto, la categoría desgaste, cosa que no la tiene incorporada el médico del trabajo tradicional, no la tiene incorporada el médico tradicional, no la tiene incorporada inclusive el psicólogo. Christopher de Jour, hace 20 y pico de años, o sea, cuando empecé a dar clases en psicología, era el año 1987-88. Ya ahí había aparecido el primer libro de Christopher de Jour, que se llamaba Sufrimiento y desgaste mental en la salud de los trabajadores, que era el primer libro de Christopher de Jour que ya hablaba de desgaste en la salud mental. Año 1998, editorial Humanitas, editado por nuestro querido profesor Julio César Nefa. Entonces, la categoría de desgaste es fundamental para cuando ustedes van a una junta médica y del otro lado le dicen: pero esto estaba en el examen, era anterior a que entrara a trabajar, no era anterior a que entrara a trabajar, enfermedad era preexistente, no era preexistente, es enfermedad inculpable o no es enfermedad inculpable. Y el otro día, escuchando en la clase muy interesante, la última clase que se dio en el curso de delegados sindicales del observatorio, Silvia Bielo explicaba un caso sumamente... Yo la estaba viendo lejos en esa clase, pero no tiene nada que ver. Silvia Bielo explicaba las lesiones del hombro doloroso, un caso que había tratado en la comisión médica, y del otro lado le contestaba el médico de la RT a Silvia Bielo que eso podía ser previo o no previo, y entonces el ingeniero Vaca acotó: si nosotros a ese informe donde diagnosticamos un hombro doloroso, la lesión, etcétera, con la radiografía, la ecografía, la resonancia y la electromiografía, le agregamos
el estudio ergonómico del puesto de trabajo, la relación de causalidad queda demostrada y todo lo que vengan a decir porque se cae y queda, como dice Giglio, queda así, el que está juzgando dice, no le da bola a lo objetivo y entonces sigue por el camino de lo que ya tiene, de la que tiene para el lado. Por eso creo que esta cuestión es fundamental en la cuestión de la evaluación. Y esta concepción de la salud-enfermedad como un proceso que el trabajador se enfrenta cotidianamente de manera simultánea a procesos deteriorantes y a procesos saludables en el medio ambiente de trabajo, y de que la interrelación y de que tiene más potencia si los procesos que son deteriorantes o los procesos que son saludables, uno va a estar más cerca del polo de la salud, del polo de la enfermedad, y de que cuanto mayores manifestaciones tempranas, alteraciones de la salud, sin que el trabajador le contraponga, pueda expresar elementos de satisfacción, más cerca de la enfermedad que de la salud va a estar, hasta que hay un momento de quiebre. Eso sí quiero mostrar alguna diapositiva, Giglio, usted que es coordinador, que me lo permita, pero con esa concepción vamos más allá del daño corporal, vemos el daño y vemos la asociación. Es importante entender de que los procesos deteriorantes, los procesos peligrosos, como dice Oscar Betancourt, que incluyen los riesgos, las cargas y las exigencias laborales, actúan como intermediarios. Este concepto, o sea, es un intermediario entre el proceso de producción y el proceso salud-enfermedad. Y el proceso de producción tiene dos componentes. Uno, el proceso laboral técnico concreto, cómo se produce un producto, una mercancía, y el otro es la parte abstracta, que es cómo ese proceso de trabajo concreto genera un valor y entre esos dos producen una mercancía. Hoy por hoy, hasta el conocimiento es una mercancía que se produce y se compra y se vende en el mercado. Entonces esto me da otra reflexión, ¿no? De ahora, de escucharlo. ¿Por qué la salud en el trabajo en la Argentina y en la mayoría de los países capitalistas periféricos y en muchos centrales, la salud laboral está en el ámbito de los ministerios de trabajo y no en el ámbito de los ministerios de salud? Por una razón muy sencilla. Porque la fuerza de trabajo, que es la que se desgasta, la que se enferma, el cuerpo y la estructura psíquica, la humanidad del trabajador, que entra en juego, es una mercancía más. Y como tal, es una herramienta de trabajo y por eso está, y todo está en el Ministerio de Trabajo y no está en el Ministerio de Salud, porque el cuerpo y la mente del trabajador está al servicio del capital y se compra y se vende. Y con esto cierro esto diciendo de que nos guste, no nos guste, la medicina del trabajo está inmersa en el conflicto básico de la sociedad, que es la lucha entre el capital y el trabajo. Esto podemos ser conscientes o podemos ser inconscientes. Cuanto más conscientes seamos, mejor vamos a saber pararnos para defender los intereses de los trabajadores, pero los nuestros como de los propios trabajadores. Entre todo lo que dice ahí, que ya lo deben haber leído, que es el contexto de este curso, el proceso de trabajo y demás, yo quiero señalar esto, no sé si se ve el puntero ahí. Bueno, el emprendedurismo y la uberización de las relaciones laborales en la etapa actual. Nosotros, los médicos y los médicos del trabajo, estamos ahora, vamos a estar cada vez más dentro de esa categoría. Así que nuestro trabajo. Es decir, cada vez
Vamos a trabajar más desde una plataforma, nos van a convocar, inclusive nos van a mandar una plataforma para que hagamos un dictamen con la historia clínica y con los resultados y poner acá y decir, ¿tiene o no tiene y qué incapacidad tiene? El resto no me importa, total, y te pago por eso y el resto de nuestro trabajo va a quedar totalmente desvalorizado. Eso es verdad. Nosotros ya estábamos precarizados, ya nos pagan como monotributistas, ya nos pagan si el trabajador gana o si el trabajador pierde, es decir, ya estamos. Bueno, de ahí a la automedicación y la hiperiatrogenia de Internet es terrible, pero eso es para nosotros. Yo quiero señalar esto, todo esto que nosotros estamos diciendo, este curso va en una doble dirección. Esto me estoy entrenando para decírselo a los generalistas la semana que viene. Va en una doble dirección. Va en la defensa, o sea, herramientas para la defensa de los trabajadores y herramientas para la defensa de nuestro propio trabajo en cualquier ámbito que nosotros nos desempeñemos. Mayor capacitación, mayor cantidad de herramientas, más vale el trabajo de ustedes. Más vale el trabajo de ustedes. Mayor valor tiene su fuerza de trabajo intelectual en el mercado de la medicina del trabajo, en el mercado de las RT, en el mercado del sistema de riesgo del trabajo. Por eso también es este curso y por eso queremos dar el carácter nacional. De ese contexto me quería divertir con esto porque hacia allá vamos, digamos, ¿no? Esta película ya la vimos, no me quiero detener, esto era un simple entretenimiento. Trabajamos en el marco de 3 cuestiones que hacen al ocultamiento de la realidad del problema. Hoy lo que nos presiona es el ausentismo, la litigiosidad y, por si fuera poco, para estigmatizar a alguien que es un trabajador, son todos faloperos. Y los que cuestionan son cómplices. Son ave negra los abogados y un poco nosotros los que nos estamos predisponiendo para otra cosa. ¿Cómo? Las leyes, las reglamentaciones no están en el aire ni son naturales. Forman parte de la superestructura jurídico, política y ideológica, forman parte de lo que es el Estado de acuerdo a la concepción que se tenga. Entonces, el derecho es un conjunto de normas e instituciones que rige una sociedad o un aspecto determinado de la actividad de esta. Se habla así del derecho argentino, el derecho internacional, el derecho del trabajo y de la seguridad social. Derechos en plural hace referencia a los intereses jurídicamente protegidos de los individuos, personas de existencia física o de las personas jurídicas o de existencia ideal, las organizaciones conforme a la ley, sociedad, instituciones, derechos subjetivos. Es decir, que el derecho también, en su expresión final, el derecho deja de ser objetivo porque pasa por la subjetividad de la interpretación de la norma del juez y de la instancia que está juzgando y del médico de la comisión médica que interpreta lo que dice la norma. Y las leyes son las normas jurídicas dictadas por el Parlamento. En la próxima tienen ustedes la estructura de la pirámide jurídica argentina y ahí es donde se origina el Parlamento o se origina el Poder Ejecutivo y todo esto conforma el cuerpo. Desde el año 95, desde 1915 hasta 1995, rigió la ley 9688, que tenía como el bien a proteger la salud del trabajador. El empresario, el empleador, tenía que demostrar su inocencia.
a partir de 1995, en el cambio, se invierte la carga de la prueba y es el trabajador el que tiene que demostrar que la enfermedad o el accidente es como consecuencia de las condiciones y medio ambiente de trabajo en el cual desenvolvió su actividad y no porque el empleador ya estaba asegurado y teóricamente le habían dado todos los elementos de protección personal para que se cumpla. Esto se construyó un contexto catástrofe para justificar estos cambios a través de 4 mecanismos, que son la reiteración de la industria del juicio, de que el desempleo es consecuencia del alto costo laboral, de que la industria del juicio es como consecuencia de que hay abogados cómplices de los sindicatos y de los trabajadores, repetido hasta el hartazgo, la falta de fuentes alternativas de información y de otros marcos de interpretación, la no puesta en duda de la fuente de conocimiento en los que se fundan estas afirmaciones y el reconocimiento de la autoridad política, académica y técnica de quienes que producen los textos para hacer esta afirmación que justificaron los cambios de la ley del 95 y los cambios de la ley del 2016. La normativa, como decía Silvia, es muy amplia. Ustedes pueden consultar en la página de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Hay un digesto donde están todas las leyes, decretos, resoluciones, agrupadas en ese orden y por año y por ítems. Estas son las leyes más importantes que todo médico, psicólogo del trabajo tiene que manejar. No nos vamos a detener en esta cuestión. Breve esta cuestión. El concepto jurídico del daño, a esto se va a referir Raffaelli, pero el concepto jurídico del daño es una lesión a un derecho que puede ser material o moral y que impone la obligación de reparar. Bajo el término valoración del daño corporal se incluye una serie de actuaciones médicas dirigidas a conocer exactamente las consecuencias de un suceso lesivo determinado que ha tenido sobre la integridad psicofísica y la salud de una persona. Su propósito es obtener una evaluación final que permita establecer las consecuencias exactas del mismo, penales, laborales, previsionales, morales, familiares y económicas. Una adecuada valoración del daño producido de modo objetivo, cuantificable, reproducible, así como riguroso, es imprescindible para poder dar respuesta ágil a los presentes procesos judiciales. Y en el marco de la justicia, desde el concepto de evaluación del daño corporal, esto es lo que se requiere. Hay una gran dificultad o imposibilidad en la solicitud de pruebas complementarias que están tendientes a ajustarse a un único baremo y basado en una sistemática rígida que olvida la máxima de que el peritaje es ante todo explicar para poder comprender con todo rigor posible las lesiones y las secuelas que el lesionado ha sufrido y su repercusión en la vida diaria. Para dar el daño hay que analizar el trabajo. Nefa plantea que hay 4 dimensiones, hoy no los vamos a ver a esta cuestión. Sí quiero decir que nosotros tenemos una interpretación distinta a lo que es la salud, la enfermedad, lo normal y lo patológico, a partir de este texto fundante de lo que es la medicina social, que es lo normal y lo patológico, de George Canguilhem, un sociólogo, antropólogo, médico inglés que trabajó esta temática
y que tiene mucho que ver también con la renovación de la actual currícula del plan de estudio de la Facultad de Medicina. Él plantea esto de los modos de andar por la vida. Esta perspectiva permite, en primer lugar, entender cómo a lo largo de la evolución los sujetos estructuran desde sus potencialidades y restricciones los parámetros biológicos y psicológicos que constituyen en cada momento su normalidad, es decir, su forma de andar por la vida, satisfaciendo en cada instante las necesidades vitales que histórica y socialmente están a su alcance. Cuando un proceso se torna beneficioso, se convierte en un favorecedor de las defensas y soportes y estimula una direccionalidad favorable a la vida humana individual y o colectiva. Y en ese caso lo llamamos proceso protector o saludable. Mientras que cuando ese proceso se torna un elemento destructivo, provoca privación o deterioro de la vida humana individual o colectiva, lo llamamos proceso destructivo. En el momento de una ruptura de la estabilidad fisiológica, en un periodo de crisis evolutiva, la fisiología pierde sus derechos, pero no por ello su hilo. No se sabe de antemano si el nuevo orden biológico será fisiológico o no, pero posteriormente tendrá los medios para recuperar entre las constantes aquellas que reivindiquen como suya. Por lo tanto, si existen normas biológicas, porque la vida, al no ser sumida al medio ambiente, sino institución del mismo, pone valores, no solo en el entorno, sino también en el organismo. Y entonces estar sano, el hombre está sano en la medida en que es normativo con respecto a las fluctuaciones de su medio social y medio ambiente. Es decir, si puede con plasticidad reestructurar una normalidad dentro de determinados valores que le permita seguir funcionando en la sociedad. Y eso es fundamental a la hora de evaluar cuantitativa el daño a la salud de un trabajador. Estos tres conceptos, más el concepto de la normalidad dañada, supera esta cuestión del daño corporal. Por eso lo he traído acá. El daño se presenta ante nosotros como una pérdida de potencialidad, de promesa de ser un acto, es decir, lo que el trabajador ya no puede hacer, a pesar de que lo quiera realizar. Hay una restricción de poder realizar toda esa potencialidad, de poder desarrollar 100% su capacidad laborativa, creativa, social, de vinculación de la vida en sociedad. Una siempre irreversible declinación energética de las capacidades de cada uno de los sistemas que componen la abrumadora complejidad de los fenómenos humanos. Más abrupta y ya más lenta, las noxas de la patología tradicional se resumen en este fundamento termodinámico que no es sino el sustento de la esencia siempre mutante del sujeto humano y su entorno. Ese que es lo que hace para cambiar lo que es. Considerar entonces un sujeto que reestructura su normalidad dañada con independencia de los procesos que nacen del mundo del trabajo sería en principio un error reduccionista. Y quiero agregar esta categoría a la hora de la evaluación del daño a la salud, la categoría capacidad laborativa restante. Cuando uno va a adjudicar una incapacidad a un trabajador, y esto no está en el baremo, y esto en el cálculo, en la fórmula, tampoco es el mismo concepto que nosotros tenemos. Y en esto estoy estudiando, quiero avanzar, la fórmula con la que lo dejo porque esta es una hipótesis que estoy trabajando. La fórmula con la que se calcula el pago de la indemnización del trabajador termina resultando la expresión de la plusvalía que el sistema financiero, que la aseguradora de riesgo del trabajo se queda con el trabajo del trabajador y el capital del empresario que la contrató. Porque en lo que se ahorra de pagar con ese cálculo del daño que tiene el trabajador, la aseguradora del riesgo del trabajo, encierra
lo que no le está pagando al trabajador por su cuerpo y al empresario por lo que... O sea que hay una doble carga de plusvalor que el capital financiero se queda al momento de pagar. Y hay una triple, que es la plata que le rinde, lo que recauda en el sistema de riesgo del trabajo todos los meses como alicuota, lo que no invierte, lo que no le da al empleador y la plata que pone a girar hoy como LELIQ, LEVAC y demás en el sistema financiero a una tasa del 75% que luego la transforma en dólar y aparecen los balances de las aseguradoras de riesgo del trabajo contabilizados junto con lo que gastó, con lo que ganó, y eso significa alrededor de una tasa de ganancia de un 25 a un 23% del conjunto de la masa salarial, que es lo que recauda. Entonces, estamos en esa cuestión, estoy estudiando ese tema y cuando tenga avanzado se los voy a comunicar. Para mí, esto y algunas cosas más es lo más llamativo. Hay un ocultamiento jurídico epidemiológico de la enfermedad profesional. Esto lo vengo diciendo hace un montón y siempre, ¿por qué? Porque siempre tenemos prácticamente la misma tasa, el mismo índice de enfermedad profesional desde que se creó el sistema de riesgo de trabajo hasta ahora. Ha tenido una variación de 2,53 a 1,4, que es la actual. O sea, nunca se reconoce más de ese tipo de ese índice de enfermedades profesionales sobre el total de denuncias. Segundo, asistimos al siguiente fenómeno: una disminución de los accidentes de trabajo en los establecimientos. Pero hay un aumento de los días de baja de los accidentes como consecuencia de dos cuestiones: mayor índice de gravedad de los accidentes y mayor demora en el diagnóstico y atención de la enfermedad y del accidente como consecuencia de las trabas que va poniendo la RT. Y la otra es el aumento que esto es muy llamativo, en los últimos 2 años hay un aumento de los accidentes mortales en los establecimientos, no en el itinerario, en los establecimientos. Y la otra cosa que, para cerrar, interesante, es esto: el 85% de los trabajadores con accidentes de trabajo o enfermedad profesional no superan el 10% de incapacidad asignada por las comisiones médicas. Pues todo dice, bueno, este Cohen es un mentiroso, es un tipo, viste, politiza todo, siempre patea para el mismo lado. Pues esto lo dicen ellos acá, en el anuario, lo dicen ellos, en el anuario estadístico, no lo digo yo. Acá tienen, acá tienen disminución de los accidentes de trabajo, aumento de los días de baja. Aumento tanto en el establecimiento como in itinere de los trabajadores muertos en los 2 últimos años. Enfermedades según los agentes causales, fíjense, ni de riesgos psicosociales, y agentes cancerígenos, nada que ver. Perfil patológico de lo diagnosticado: enfermedad de las vías respiratorias, oído, tejidos blandos, trastorno de tendones, signos y síntomas de la voz, dorsopatías, trastorno de los nervios, pero no psicológico, trastorno del oído, trastorno de los músculos, todo limitado al orgánico. Del orgánico lo más visible. Cuando hablan de los juicios, ¿no?, hay una disminución de los juicios
pero lo que hay es una disminución de las sentencias desde que salió la ley. Los jueces se mandaron al mazo y no sacan sentencias. Hay acumulado, hay 392.200 causas. Lo que no dicen es que o sea, hay menos juicios, pero lo que ocultan son, y lo tienen guardado, ¿no?, como un tesoro que ni siquiera, para que se den una idea, este dato de cuántos son los rechazos de que realizan la EART a el reclamo del trabajador, y cuántos son los rechazos que hacen las comisiones médicas, y cuántos son las denegación de razón a los trabajadores. Este dato ni siquiera se lo dieron al presidente del bloque de diputados y de senadores del Frente para la Victoria, cosa que quisimos hacer a través de los diputados que conocemos. Hicimos una presentación formal desde la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y ni siquiera así nos dieron este dato. Ya lo habíamos pedido con NEFA en una investigación que estábamos haciendo. Imagínense si no se lo dan a la Cámara de Diputados y Senadores, a nosotros. Ahí tienen el gráfico de los porcentajes de incapacidad que asigna las comisiones médicas. 85% menos del 10%. 12% entre el 10 y el 20%. Es decir, que el 97% de los trabajadores no supera el 20% de incapacidad. ¿Cómo no va a haber juicio? ¿Cómo no va a haber juicio? Acá tienen el incremento de trabajadores asegurados y reconocimiento de enfermedad profesional. Nosotros tenemos que festejar, tenemos que decir, ahora las cosas andan bien, cuando esta curva de acá abajo se dispare para acá arriba. Porque quiere decir que se van a estar reconociendo. Esto quiere decir, esto es una falla del sistema de riesgo del trabajo terrible. Hablan del cepo del dólar. Este es el cepo a la enfermedad profesional, porque no se reconoce por todos los mecanismos que han implementado. Pero no es que no existen. ¿Dónde se diagnostican? Fíjense, todo lo que es azul, en el gráfico este de acá, es fuera del sistema de riesgo del trabajo. Hospital público, obra social, consultorio privado, centro de atención primaria de la salud y efectores privados. Es decir, que se atiende y se diagnostica y se atiende fuera del sistema. No es que no existen. Y esto no lo digo yo, esto está publicado en el anuario estadístico. O sea que saber, último de lo último, porque esto también es más que interesante. Esta es la encuesta, estos son los datos preliminares de la encuesta que hizo la Super del año 2017. Entonces diría, así como Giglio era indubium, esto es a confesión de parte, relevo de prueba. Si van a hablar de litigiosidad, lean bien su propia encuesta, ¿no? O sigan así porque nos hacen un favor para que los cuestionemos. Ahí tienen condiciones de trabajo, exposición a riesgos higiénicos y ergonómicos por sector productivo. Ahí tienen condiciones a riesgos psicosociales. Fíjense que hombres en celeste como corresponde y mujeres deberían estar en verde como corresponde ahora, pero la superintendencia todavía no llegó a la ola verde, las marcó con azul oscuro. En los 5 ítems del cuestionario ISTAS, los trabajadores y las trabajadoras marcan
como dato negativo el 45%. O sea, el 45% de las y los trabajadores están expuestos a riesgos psicosociales. Y no hay absolutamente una sola enfermedad mental reconocida como enfermedad del trabajo. Contradicción terrible. Inestabilidad laboral, fíjense, riesgo psicológico. En lo público llega al 30%, más los hombres que las mujeres. Y en lo privado, arriba del 45% de los hombres tienen miedo de perder su trabajo. Esto ya lo había dicho yo antes que salga la ley. Y yo, y Rafael, y todos nosotros. No sé si te acuerdas, Marita. En el observatorio, cuando fuimos para que Santa Fe no adhiera a la ley a la reforma, ¿qué habíamos dicho? Le están vendiendo pescado podrido porque solo el 19,3% de los trabajadores que se accidentan hacen un juicio. Bueno, esto lo dicen ellos ahora en la encuesta de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. ¿Cuáles son las causas por las cuales se va a juicio? No reconocimiento de tratamiento y lecciones por enfermedad o accidente del trabajo, 37%. Desacuerdo con el tratamiento y diagnóstico de alta, 37%. Incumplimiento o irregularidades de las obligaciones de la ART, 27%. Ahora digo yo, ¿con qué autoridad moral el superintendente de riesgo del trabajo habla de litigiosidad? Así tan alegremente, echándole la culpa a los trabajadores. Por eso digo, viste que yo a medida que leía les iba mandando a ustedes esto que iba encontrando, porque es asombroso. Quizá no lo publiquen, a lo mejor lo bajen de la página web. Acá tienen recursos preventivos. La línea más negra es la participación de los trabajadores. Y acá hay más comités mixtos en el ámbito público que en el ámbito privado. Lo que más hacen son las evaluaciones de higiene y seguridad. ¿Por qué, Diana? Porque si no se morfan una multa, ¿no? La superintendencia, desde el año que nos rajaron, habían pasado, después de cada inspección, por el no cumplimiento, se hace un acta y el acta termina con lo que era un dictamen acusatorio que generaba una multa proporcional al incumplimiento. Luego se pasó del DAX se llamaba, a una nota correctiva, es decir, a una amonestación, a una tarjeta blanca, amarilla, iban sacando hasta que se llevaba a un DAX. Pero después peor, porque después busquen en los digestos de las resoluciones, a una por una en el año fin del 2015 y comienzo del 2016, están las resoluciones donde se le perdonan las multas por los DAX a cada una de las aseguradoras de riesgo del trabajo. Tienen esto también, ellos pueden decir de cuáles son los trabajadores que hacen juicio de expuesto a riesgo o no expuesto a riesgo. Bueno, esto era alguna de las cosas que yo les quería mostrar. Obviamente guardamos algo para la próxima, pero yo creo que es posible no dejar nuestras convicciones en la puerta de donde nos emplean y actuar con coherencia ética e ideológica, haciendo lo que la ciencia de la salud indica como correcto. Estaremos aportando de esta manera una sociedad más justa y encontraremos allí el sentido de nuestra profesión y un motivo de realización personal y colectiva. Este curso les dará las herramientas para ello y a cada uno les toca elegir
el destino que quieren darle a su profesión. Bueno, por hoy